Buenos días, estimados participantes del diplomado. Durante esta sesión vamos a dar inicio a la revisión del módulo 4, cuyo título es Farmacoterapéutica del Sistema Nervioso Central, y ahí incluiremos fármacos del grupo de los ansiolíticos, antidepresivos y los antipsicóticos. Vamos a señalar algunos aspectos generales, algunas definiciones que nos van a permitir tener una visión más comprensiva del desarrollo del tema. Los trastornos del ánimo pues, son alteraciones emocionales que normalmente consisten en periodos que se van prolongando y que se intercalan entre tristeza o júbilos excesivos. Se clasifican como trastornos bipolares o depresivos. La ansiedad y los trastornos relacionados, aunque no se clasifican como trastornos del ánimo, a menudo pueden preceder o coexistir con estos. La tristeza y la alegría o euforia forman parte de nuestra vida normal. No obstante, pues la tristeza es una respuesta universal a sensaciones de fracaso, desaliento u otras situaciones que nos han afectado, mientras que la alegría podemos considerarla como una respuesta general al éxito, logro o algunas situaciones que nos han dado motivación. La pena, como sería una forma de tristeza, se considera una respuesta emocional normal cuando enfrentamos alguna pérdida, bien sea emocional, bien sea afectiva, sentimental, económica. El duelo se refiere eficazmente entonces, o de manera, digamos, como un poco más específica, a una respuesta emocional ante la muerte de un ser querido. La expresión duelo usualmente estaríamos como limitándola ya. No obstante, en algunos casos la respuesta a las pérdidas puede como ser muy persistente o incluso ser incapacitante, puede generar como una sobreposición de ciertos síntomas con los trastornos de estrés postraumático o de trastorno depresivo mayor, y además en algunos casos puede como prolongarse por más de 2 meses, más de 8 meses, 10 meses, 12 meses para algunos autores, de manera que allí pasaría a cumplir los criterios del trastorno de duelo prolongado que está como descrito de manera más reciente dentro de la nomenclatura en el área de la psiquiatría. Entre líneas generales, pues los trastornos del estado del ánimo se diagnostican cuando un paciente tiene tristeza o alegría demasiado intensas o marcadas dentro de su rango de personalidad y se mantienen en el tiempo, son persistentes. Esto puede acompañarse de otros síntomas que van a requerir pues, cambios en el estado del ánimo y que alteran de manera significativa cómo esta persona se ve afectada para interactuar. En estos casos, digamos que la tristeza intensa, pues la vamos a denominar en línea general, mientras que la euforia intensa va a lugar como los trastornos depresivos se van a caracterizar entonces por depresión y los trastornos bipolares, pues resultaría ser una combinación de ellos, ¿no? Entonces, esta sería como la clasificación con la que vamos a movernos. Estos trastornos, especialmente los trastornos depresivos o de ansiedad, son muy comunes. Y eso hace que puedan, está descrito que puedan afectar a más del 5% de la población global. Por esa razón, entonces, el conocimiento en relación a los psicofármacos y su manejo han dejado de ser exclusivos de la psiquiatría y de otras especialidades para que ahora incluyamos, insisto, pues, otras especialidades médicas, incluso dentro de la atención primaria. Esto que antes era como exclusivo ha cambiado como la visión de la situación. Bueno, es interesante entonces que nosotros podamos ver que hay muchas teorías para explicar estos cambios en la conducta del paciente, que usualmente se atribuye cambios en la concentración de los receptores, como por ejemplo la diacolinérgica, alérgica, por ejemplo, la adrenalina o dopamina, alérgica. Entonces, la desregulación neuroendocrina pues sería como un factor que a su vez va a explicar, si se quiere, la etiología, digamos, de manera muy global. Entonces,
factores genéticos y ambientales. La literatura reporta que más o menos un 50% de los familiares de primer grado podrían tener mayor incidencia o prevalencia de estas entidades. Se ha identificado muchísima concordancia con gemelos idénticos, con lo que habíamos mencionado, cambios en las concentraciones de los neurotransmisores. Esta desregulación endocrina es importante porque va a implicar el hecho de que, o va a explicar el hecho de que las mujeres sean como un poco más vulnerables, que tengan un riesgo más alto, porque a la mujer también le acompaña mayor exposición a tensiones a lo largo del día, niveles mucho más altos de monoaminoxidasa, también, es decir, rutas metabólicas de catecolaminas, mayor disfunción tiroidea, es más frecuente las patologías tiroideas en la mujer que en el hombre, también los acontecimientos de la menstruación y la menopausia. Entonces, la neuroendocrinología en la mujer pues es un poco más compleja y su desregulación puede implicar el hecho de que haya más condiciones de estas en las mujeres que en los hombres. Además de esto, pues bueno, los factores psicosociales que no afectan preferencialmente, digamos, por sexo, pero que sí pueden estar vinculadas con estrés, separaciones, pérdidas emocionales, como hemos dicho, afectivas o económicas. Todo esto pues va a traer consigo dificultades para que los individuos puedan en algunos momentos ajustarse o ajustar sus habilidades sociales en situaciones de presión. Entonces, cuando el individuo se siente sometido a más situaciones de presión, estos factores pueden ser detonantes. Otros, pues, serían los trastornos mentales, que de alguna forma generan como una base para que los pacientes puedan ser más vulnerables, una base, una condición de riesgo para que los pacientes puedan ser más vulnerables a los trastornos depresivos. Bien, hoy en día, pues, se ha descrito prácticamente una ciencia, que es la neurofarmacología, y la neurofarmacología pues, se va a definir como el estudio de los efectos de diversos fármacos sobre el sistema nervioso, con la finalidad de brindar pues, un abordaje que sea terapéutico mucho más adecuado a las patologías que vamos a describir y que tiene un enfoque en el que se vincula la biología con la psiquiatría. Además de eso, pues esto nos va a permitir comprender y estudiar de alguna manera, dentro de esta nueva rama de la farmacología, cómo es que funciona. Por supuesto, digamos que las evidencias científicas apuntan hacia el estudio cada vez más pormenorizado de los mecanismos moleculares y celulares que intervienen en el mecanismo de acción de estos medicamentos y, por supuesto, las interacciones con los diversos receptores que cada vez más sabemos aspectos que muestran pues evidencias de que estos receptores van a generar la modulación del comportamiento de los seres humanos, incluso también lo vemos en los animales. Comenzaríamos entonces destacando que dentro de todos esos neurotransmisores, para nosotros en este tema particular van a tener mucho interés la serotonina, la norepinefrina y el neurotransmisor inhibitorio por excelencia que es el GABA. Comenzamos con las benzodiazepinas, que como todos sabemos, pues son fármacos apropiados por la FDA para el tratamiento de muchísimas condiciones, por ejemplo, trastorno de ansiedad, entonces son los ansiolíticos por excelencia. Trastornos musculares, dentro de los trastornos musculares, pues ya nos limitamos, es decir, a diferencia de los trastornos de ansiedad que pueden ser tratados con varios representantes del grupo de las benzodiazepinas, los trastornos musculares fundamentalmente deberían ser tratados de manera específica con diazepam, porque vemos que el diazepam es el que mitiga de mejor manera la contracción muscular, específicamente por su efecto a nivel medular. No está descrito esto con los demás. Ojo, cuando utilizamos diazepam para trastornos musculares, debemos haber agotado la posibilidad de los relajantes musculares de acción central diferentes al diazepam, que están todos conocidos. Otro aspecto interesante que también se utiliza es para lograr la amnesia, por ejemplo, en los procedimientos diagnósticos de gastroenterología, procedimientos endoscópicos, etcétera. El midazolam es el ansiolítico de predilección justamente porque tiene ese efecto, ¿no? El paciente no va a tener
en su recuerdo la experiencia, si se quiere, traumática de la introducción de los tubos, etcétera. Entonces, por esa razón también se les atribuye esa condición. También se utilizan como anticonvulsivantes, entonces para tratar convulsiones, algunos de estos fármacos son muy importantes, clonazepam, especialmente en las patologías y epilepsias en los niños. El diazepam pues sigue siendo para nosotros muy importante para yugular la crisis convulsiva, o el lorazepam. Y por supuesto también dentro de los trastornos del sueño, allí incorporaríamos el flurazepam, acción prolongada, el temazepam, de acción intermedia, y el trazolam, de acción corta. De manera que estos son usos terapéuticos para los que la FDA pues, favorece o da licencia franca para que sean utilizados. Sin embargo, es interesante tener en consideración que el consumo a largo plazo de estos fármacos, es decir, cuando estamos hablando más de 120 días, va a asociarse con un riesgo elevadísimo de dependencia física y abstinencia. En consecuencia, el uso de riesgo continuado va a traer también consigo la aparición de otros problemas asociados por la sedación, como las caídas, accidentes automovilísticos y el deterioro cognitivo, que está perfectamente descrito en el uso de la. La parte superior de este esquema nosotros observamos el mecanismo de acción de las benzodiazepinas. Entonces vemos que el receptor del GABA es el sitio que se considera el receptor para las benzodiazepinas. El receptor del GABA, estos receptores y una combinación de estos. Los efectos ansiolíticos de estos fármacos normalmente están mediados por la interacción alostérica que va a tener eh, las benzodiazepinas con el receptor de su tipo GABA. Y el mecanismo principal pues sería potenciar los efectos inhibitorios del GABA, que se van a traducir en un incremento en la conductancia al cloro. Esto de alguna manera pues va a aumentar el paso de efecto, y en consecuencia la apertura de estos canales de cloro va a causar ligera hiperpolarización que nos aleja del potencial sináptico umbral de descarga. Ya habíamos adelantado los riesgos de la dependencia psicológica o física y los síntomas de abstinencia que se asocian específicamente a su uso prolongado. Y eso hace que en la literatura, o de alguna manera, exista la necesidad de restringir entonces el uso de estos fármacos dentro de las indicaciones, solo como una última alternativa ante las situaciones clínicas que habíamos mencionado previamente. Recordar que cuando hablamos de dependencia psicológica y física, pues vamos a encontrar específicamente las características del síndrome de abstinencia, estados confusionales, ansiedad, agitación, nerviosismo, obviamente insomnio, tensión y en las expresiones más altas, convulsiones, más graves pues. Ahora, recordar también que las benzodiazepinas cuya vida media de eliminación es muy breve, como el triazolam, por ejemplo, va a inducir síndromes de abstinencia mucho más bruscos, mucho más intensos, mucho más severos. Dentro de los efectos adversos de estos fármacos, pues evidentemente tenemos que mencionar la somnolencia, el estado confusional, con ataxia, trastornos cognitivos, disminución de la memoria para eventos antiguos, problemas de adquisición de nuevos conocimientos. Es decir, el déficit cognitivo que reporta la literatura con el uso de estos preparados es una realidad. Pero además los riesgos inherentes a la somnolencia que habíamos mencionado, que podrían incluso poner en riesgo la vida del paciente si necesita desarrollar actividades que demanden toda su atención. ¿Cuáles serían las precauciones para el uso de estos fármacos? Pues evidentemente hepatopatías, glaucoma de ángulo cerrado, o la combinación con alcohol u otros depresores del sistema nervioso central, porque eso va a traer consigo evidentemente mayor riesgo o fenómenos de potenciación para la depresión. Entonces, la sobredosis con estos fármacos rara vez es letal,
a menos que justamente se combine con uno de estos potenciadores o depresores del sistema. Hablemos ahora de los antidepresivos. Dentro de sus generalidades, pues serían indicados en situaciones bien sea de depresión o trastornos bipolares de depresión manía. Recordar que aquí tenemos destacados las características de la depresión, como serían sentimientos de tristeza profundos, desánimo, desesperación, incapacidad para experimentar sensación de placer o bienestar, incluso ante ningún tipo de estímulo, cambios en los patrones del sueño o del apetito. El paciente puede comer mucho o dejar de comer, dormir mucho o dejar de dormir. Y por supuesto, pues la pérdida de la energía, o sea, un estado amotivacional que en las situaciones más graves puede acompañarse de pensamiento. En el otro extremo tenemos la manía, donde hay un entusiasmo excesivo con patrones de cambio rápido del pensamiento y del habla, donde hay una extrema autoconfianza, y por supuesto, hay una limitación progresiva en la capacidad para establecer juicio. Bien, la combinación de ambos, la depresión y la manía, van a diferir de entrada de los cuadros de esquizofrenia porque en la esquizofrenia hay trastornos del pensamiento y en estas otras situaciones, depresión, manía o condición maníaco-depresiva, no tenemos trastornos francos de pensamiento, es decir, alucinaciones. Este esquema que está aquí permite comprender el mecanismo de acción de los antidepresivos. Y ese es un mecanismo de acción complejo. Anteriormente solamente le atribuíamos un papel importante a que estos fármacos, que aparecen aquí reseñados como un cajoncito, un recuadro, un rectángulo en rosado, los antidepresivos, inhibidores selectivos o tradicionales, inhibidores selectivos de la recaptura o tradicionales, podrían bloquear, digamos, la posibilidad de que los neurotransmisores, bien fuera norepinefrina o serotonina, fueran reincorporados a la terminal presináptica, se mantuvieran presentes en la hendidura sináptica y de esta forma, pues mejorara el perfil sintomatológico en los pacientes con depresión. Hoy en día sabemos que estos fenómenos no explican de manera exclusiva el mecanismo de acción y entonces se sigue estudiando y se llega a la conclusión de que, de hecho, una de las justificaciones para que el efecto farmacológico de los antidepresivos se ponga de manifiesto tan tardíamente, porque para algunos autores estamos hablando de 2 semanas, 3 o hasta 4 semanas, se explicaría por un hecho que se está dando a nivel de la presinapsis. Es decir, no solo a nivel sináptico, limitando la recaptura, sino a nivel presináptico. Y diríamos que se ha propuesto que la densidad de los receptores inhibitorios presinápticos, es decir, bien sea para la serotonina o para la noradrenalina, norepinefrina, estos receptores presinápticos van de alguna manera a disminuir la densidad. Y estos receptores, al ser inhibitorios, o sea, cuya misión sería bloquear la salida de los neurotransmisores, cuando ellos disminuyen su población, es decir, su densidad poblacional, van a tener menos efecto mitigando la salida del neurotransmisor. Entonces, este mecanismo de acción, que es lo que se conoce hoy en día, permite entender más ampliamente por qué el mecanismo de acción de estos fármacos se manifiesta más tardíamente. Aquí tenemos la clasificación. Es interesante tener en consideración que los inhibidores selectivos de la recaptura serían los fármacos más importantes, los que se utilizan más ampliamente, con los que se tiene más experiencia y se prefieren porque tienen una selectividad 300 a 3000 veces mayor por los transportadores de serotonina que de noradrenalina. Entonces, eso hace a su vez que también, o eso les confiere a su vez algunos beneficios que estarían vinculados, por supuesto, con menos efectos adversos vinculados a la posibilidad de bloqueo de otros subtipos de receptor. Vamos a visualizar este esquema que nos permite entender cuál es el perfil, ¿no?, de estos antidepresivos. Aquí tendríamos los de primera generación, antidepresivos. Tendríamos entonces inhibidores de la recaptura, inhibidores de tercera generación, pero que sean solamente tricíclicos, de inhibidores de recaptura, y los tricíclicos están centrados fundamentalmente en inhibir la recaptura de la norepinefrina, sin incorporar
a la serotonina. Entonces, estos son, digamos, pues los tradicionales o típicos. Y luego tendríamos los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, que son, como hemos mencionado, mucho más importantes. ¿Por qué? Porque si nosotros comparamos la capacidad que tienen estos para generar efectos secundarios, pues evidentemente se reduce de manera notoria. Observemos que estos, los que se consideran como inhibidores de la recaptura de norepinefrina solamente, pues tienen capacidad para producir agitación, convulsiones, etcétera. Pero es interesante que veamos, por ejemplo, efectos secundarios vinculados con la hipotensión, es decir, la capacidad de bloqueo de los receptores alfa-2, la capacidad de bloqueo de receptores colinérgicos, muscarínicos y nicotínicos, y los efectos gastrointestinales. Entonces, una ventaja adicional de este subgrupo es que prácticamente no tienen capacidad de bloqueo de estos subtipos de receptores, por lo tanto los efectos adversos serán menores. Pero en líneas generales se mantienen. Entonces tendríamos trastornos del sueño cuando, digamos, algunos vamos a identificarlos como con efecto más sedante. Entonces, pues, por ejemplo, la paroxetina y la fluoxamina serían interesantes en pacientes que cursan con insomnio o pacientes que tuvieran, por ejemplo, excesiva somnolencia podrían beneficiarse de otro grupo como la fluoxetina o la sertralina, que serían menos sedantes. En los casos de que apareciera disfunción sexual, que es frecuente, pero que normalmente el clínico pues solamente la obtiene cuando se pregunta al paciente, pues sería una opción interesante que estos fueran sustituidos por bupropión o mirtazapina. El uso en niños y en adolescentes debe destacar para nosotros como una especie de banderita roja, porque recordemos que 1 de cada 50 experimentan ideación suicida. Entonces, por eso la FDA, pues digamos que se ha quedado con un grupo restringido como fluoxetina, sertralina y fluoxamina tendrían aprobación específicamente para el manejo del trastorno obsesivo convulsivo. Y la fluoxetina estaría probada de manera más restringida para la depresión. De manera que este grupo de fármacos, a pesar de que hay una lista grande, el uso en niños y adolescentes debe ser hecho en manos de expertos. La sobredosis. Es un efecto adverso que usualmente acompaña al grupo, pero particularmente cuando tenemos intoxicación por los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, no suelen aparecer arritmias, ni convulsiones, ni síndrome serotonérgico, que de alguna manera podría condicionar o que se podría ver dentro de la utilización de los otros. Entonces, estos grupos de fármacos vienen a ser mucho más seguros. El síndrome de interrupción por los antidepresivos es una realidad y por lo tanto se recomienda la suspensión de manera gradual o paulatina. Anteriormente se pensaba que no, pero hoy en día se sabe que sí aparece un síndrome por interrupción súbita. ¿Qué sabemos de nuevo en relación a los antidepresivos? Bueno, existen una serie de antidepresivos, algunos de los cuales, digamos, no se habían estudiado como antidepresivos, como por ejemplo la ketamina y su destrusómero, la esketamina. ¿Qué sucede con la ketamina? Pues aparentemente, como antagoniza receptores metabotrópicos de glutamato, puede ser efectiva en el tratamiento de la depresión y la ideación suicida. Entonces, hay trabajos que están estudiando este efecto. Dentro del grupo entre ketamina y la esketamina, solo la esketamina tiene aprobación para la FDA, de la FDA de manera muy reciente, se comercializa como un aerosol y se considera una opción en casos de depresiones que son muy resistentes a tratamientos convencionales. Incorporamos aquí también, se ha incorporado en estudios recientes la escopolamina. Recordar que la escopolamina es un antagonista de los receptores muscarínicos. Aquí vamos a corregir algunos problemitas con esta diapositiva, si me lo permite. Aquí tengo cositas que corregir, me disculpan. Entonces, la escopolamina, decíamos, es un antagonista del receptor muscarínico con el que recientemente se están desarrollando investigaciones de interés porque
no se mantiene directamente vinculada con tantos efectos adversos y podría ser una opción importante en pacientes con algunas condiciones particulares. Otro fármaco es el Celtutorexan, sería un antagonista selectivo de un subtipo de receptor que se ha aislado, que es la orexina 2. Esta orexina, hay dos tipos de orexina, la orexina 1 y la orexina 2. La orexina 2 se ha visto que en estrés agudo se incrementa la actividad de la orexina 2 y por esa razón el antagonista de esta enzima, de este receptor, pues va a ser interesante como su empleo potencial como antidepresivo. Entonces, esta es una ruta de tratamiento novedoso de antidepresivos, la ruta de las orexinas, y no podemos dejar de considerarla y de mencionarla porque probablemente en el futuro, pues su antagonismo de este subtipo de receptor va a tener interés, ¿no? Es probable que pueda utilizarse como coadyuvante en la depresión mayor. Otro fármaco sería la brexanolona, hace parte del grupo de las allopregnalonas, son neuroesteroides y se consideran moduladores positivos del receptor GABA. Entonces, al modular el receptor GABAérgico, pues ya nosotros podríamos considerarlo y de hecho tiene aprobación de la FDA, es el único que tiene aprobación de la FDA para el trastorno de la depresión puerperal o la depresión postparto. Esta tabla nos muestra otros compuestos que aún no tienen ni siquiera nombres, tienen todavía nombres químicos, no nombres genéricos, con los que se mantiene bastante interés, modificando entonces, fíjense, receptores metabotrópicos, receptores GABAérgicos y toda esta ruta, como estamos viendo, pues es diferente de lo que habíamos mencionado anteriormente, o sea, solamente vinculando con los receptores adrenérgicos, noradrenérgicos o serotonérgicos. El último grupo que vamos a revisar son los antipsicóticos, también conocidos como neurolépticos o tranquilizantes mayores, para diferenciarlos de las benzodiazepinas que se conocen genéricamente como tranquilizantes menores. Son fármacos de elección en el tratamiento de la esquizofrenia, los trastornos bipolares y otros estados psicóticos. Entonces, aquellos estados donde hay condiciones maníacas con síntomas psicóticos, o sea, delirio, grandiosidad, paranoia y sobre todo la presencia constante de las alucinaciones. Son las alucinaciones para nosotros el signo de alerta que nos plantea la posibilidad de la utilización de estos fármacos. Estos fármacos no se pueden considerar curativos ni van a eliminar el trastorno de base fundamental. Especialmente debemos considerar que estas son situaciones crónicas, trastornos crónicos del pensamiento, pero a pesar de que no son curativos, van a reducir la intensidad y la frecuencia de las alucinaciones y de los delirios y buscan que el paciente pueda desenvolverse de manera apropiada dentro de un ambiente que necesariamente tiene que apoyar. Bueno, ¿qué tenemos acá? La clasificación de los antipsicóticos es muy antigua. Se han clasificado como antipsicóticos típicos y los antipsicóticos atípicos. Los típicos también se llaman neurolépticos de primera generación y su efecto antipsicótico se acompaña de un síndrome neuroléptico, que lo vamos a describir, mientras que los atípicos o de segunda generación tienen un perfil de efectos adversos que no están tan vinculados con la afección del sistema nervioso central, o sea, con afección neurológica, sino con más trastornos metabólicos. Bueno, si tuviéramos que mencionar algunos aspectos que pueden tener interés para nosotros en relación al origen o la fisiopatología de la esquizofrenia, pues hoy en día se ha descrito o se ha estudiado algunas variables interesantes como una susceptibilidad genética en algunos individuos, el hecho de que existen algunos factores de riesgo que se dan justamente en los procesos de desarrollo precoz del sistema nervioso central o algunos factores medioambientales que podrían condicionar esta situación. Aquí se le da mucha importancia, como estamos viendo ahora recientemente, a la inflamación. Entonces, digamos que el concepto de inflamación de bajo nivel de la esquizofrenia se relaciona entonces con genes de riesgo que promoverían esa inflamación
El hecho de que un paciente pudiera tener, por ejemplo, infecciones prenatales maternas o en la primera infancia, y que esto podría condicionar fenómenos de reactividad a nivel de la microglía. Entonces, aquí tendríamos la homeostasis de la microglía y la capacidad de reacción de la microglía con su potencialidad para liberar citoquinas proinflamatorias. De manera que esta cascada de la inflamación podría ser considerada o es considerada recientemente como una posible explicación adicional. En un segundo, pues podríamos dejar en evidencia cómo a partir de esta microglía que se ha reactivado y que se ha desencadenado como procesos inflamatorios, va a condicionarse un deterioro progresivo en la diferenciación de las células gliales progenitoras. Entonces, ese deterioro en las células gliales progenitoras va a hacer que tanto los astrocitos como los oligodendrocitos sean absolutamente inmaduros y eso podría traer consigo deterioro en la liberación de factores anormales que estarían vinculados con las glutas de glutamato o trastornos en la conformación de la vaina de mielina y afección también de la materia blanca. Entonces, todos estos elementos aparentemente se desarrollan de manera secuencial después que ha habido estos fenómenos iniciales y que de alguna manera podrían condicionar o podrían ser incluso a partir de esto una base importante para que se manifiesten estas enfermedades de manera precoz, porque recordemos que muchas de ellas están vinculadas incluso con personas, pacientes muy jóvenes o en la vida adulta. Aquí tenemos entonces la clasificación de la que habíamos mencionado. Observemos que la introducción, es decir, las generaciones. Primera generación, que serían los que se conocían como los antipsicóticos típicos, y los de segunda generación. Observemos el año en que han sido introducidos, desde 1950 hasta 1990, cuando se comienza a desarrollar o a incorporar los de más reciente introducción. Tiene interés para nosotros que podamos mirar con algún tipo de detenimiento también la categoría de estas drogas antipsicóticas, pero cuál es el receptor que fundamentalmente están siendo modificados. Entonces tendremos con este color los receptores muscarínicos, con color verde los receptores adrenérgicos, con color rojo la dopamina, con este color como especie de lila la serotonina, de manera que muy recientemente pues estamos viendo cómo es que a medida que se aprueban estos fármacos, también se ha ido modificando un poco el perfil. Entonces, y esa modificación del perfil la vamos a visualizar nuevamente acá. Veamos que los de primera generación, antipsicóticos de primera generación, fundamentalmente utilizaban como diana farmacológico la dopamina, y eso es lo que nos expresa este esquema, ¿no? Tenemos receptores dopaminérgicos en la presinapsis, receptores dopaminérgicos en la possinapsis, y este era como el blanco preferencial. Sin embargo, estos de segunda generación tienen dominios farmacológicos y modos de acción distintos porque incorporan, además de la dopamina, la serotonina, los receptores alfa-adrenérgicos, alfa-1 y alfa-2 adrenérgicos, de manera que eso hace que también pues dibujen un mapa un poco más complejo y vemos que en la actualidad entonces estas representaciones se van quedando como cortas, específicamente cuando estamos hablando de los antipsicóticos de segunda generación. Aquí tenemos los representantes de cada uno de ellos. Dentro de las acciones antipsicóticas, recordar entonces que tendríamos acciones antipsicóticas y efectos extrapiramidales. Acciones antipsicóticas, normalmente el cuadro puede distinguirse entre lo que se conoce como síntomas positivos y síntomas negativos. Las alucinaciones y los delirios se consideran síntomas positivos, más fáciles de tratar, o mejor dicho, son más respondedores al tratamiento, mientras que los síntomas negativos como agotamiento afectivo, aislamiento, eh, falta de hedonismo, o sea, sensación de experimentar placer o bienestar, apatía, trastornos de atención, trastornos cognitivos, pues no responden tanto al tratamiento con los antipsicóticos típicos. Por eso es que la tendencia universal es a movernos más con los antipsicóticos eh, atípicos, porque de alguna forma van a mejorar parcialmente los síntomas negativos. A eso por ejemplo, la clozapina se le atribuye esa cualidad. En líneas generales, dentro de las acciones antipsicóticas, a estos fármacos se les atribuye un efecto calmante,
o si se quiere un poco, se llama apaciguador. Eso hace que se reduzcan los movimientos espontáneos en estos pacientes, pero adicionalmente, como un elemento, un plus, pues es interesante recordar que estos fármacos no necesariamente van a deprimir la función intelectual del paciente o incluso podrían modificar mínimamente la falta de coordinación motora. Dentro de los efectos extrapiramidales, recordar que están necesariamente más asociados a tratamiento crónico y que, por supuesto, con los antipsicóticos típicos es muchísimo más frecuente. Las distonías, o sea, contracciones musculares sostenidas, con posturas distorsionadas, síntomas de parkinsonismo, caticia, que sería lo que se conoce como la inquietud, agitación motora, la disinesia tardía, movimientos involuntarios, especialmente ubicados en la cara, el cuello, el tronco. Y estos movimientos no deseados, digamos que ocurren probablemente por antagonismo de los receptores dopaminérgicos, pero ubicados a nivel de las rutas nigroestriadas, que controlan pues, el movimiento fino. Se ven mucho menos o aparecen con muchísima menos frecuencia cuando estamos utilizando los antipsicóticos atípicos, una razón de más para que los prefiramos. Entonces, ante las acciones, vemos que evidentemente los atípicos serían para nosotros la opción dentro del contexto de un paciente que requiera tratamiento antipsicótico. Esta representación es bien interesante porque nos muestra todo el grupo de los fármacos antipsicóticos y aquí nos muestra una escala de gradación donde con el color rojo señalaríamos lo que son peores y los mejores en el color, digamos, azul y más intenso. Entonces, estaríamos contrastando, por ejemplo, la eficacia en términos de síndrome metabólico. Cuáles pueden generar más afección de síndrome metabólico, cuáles pueden producir más acaticia, más síndrome anticolinérgico, más reacciones vinculadas con la hiperprolactinemia, o sea, aparición de incluso de galactorrea, más parkinsonismo, prolongación del intervalo QT, más sedación y más ganancia de peso. Entonces podemos visualizar rápidamente todo lo que nos aparezca en rojo, pues debe llamarnos la atención porque digamos que se comporta de manera menos favorable para ejercer la selección a expensas de los criterios o variables que estamos contrastando. Terminaríamos con la actividad práctica que tiene esta vez 4 objetivos. El objetivo número 1, describir las características de tolerancia y dependencia de los psicofármacos. Ahí tienen todos ustedes una descripción importante, pautas de administración del tratamiento, por qué el tratamiento debe ser breve, restringido en el caso de los ansiolíticos fundamentalmente a 4 semanas máximo. Ya cuando se prolonga eso debemos buscar asesoría dentro de la psiquiatría. Luego, hay 3 casos clínicos que es importante que los analicemos con el enfoque apropiado, es decir, leerlo y primero hacernos una especie de autoevaluación. ¿Qué cosas sé? ¿Qué haría yo? Y tomar nota. Porque si yo tomo nota, cuando lea el discurso que acompaña el caso clínico, pues yo puedo determinar perfectamente qué tan claro estoy. Luego, es interesante que vamos a tener una información adicional que tiene que ver con analizar el trastorno crónico por consumo de alcohol o de opioides como un modelo neurobiológico para comprender los procesos de adicción. Vamos a tomarnos un minuto para verlo ahora, seguidamente, y luego construir un instrumento con variables de seguimiento esto solamente para aquellos estudiantes que tengan, digamos, inquietud en desarrollar trabajo de investigación básica. Entonces, entran dentro del objetivo número 4 y ahí les va a aparecer con detalle cuáles son los aspectos y las variables que deberíamos como incorporar. Si alguno tuviera ese interés particular, pues tenemos evidentemente que comunicarnos luego a través de la mensajería del aula virtual para que cuadráramos algunos aspectos que tienen que ver con la aplicación y a quiénes iría dirigido, cuál sería su muestra, todos esos aspectos tendríamos que discutir. Bueno, entonces aquí tenemos, pues digamos, algunos aspectos vinculados con la dependencia de las benzodiazepinas, digamos, conclusiones en relación a cuánto tiempo yo debería utilizar, cuándo suspender. Aquí está lo que les había mencionado de los casos clínicos. Y este aspecto es el interesante para nosotros porque se ha introducido de manera más reciente, digamos, que los trastornos crónicos por consumo de alcohol o de opioides pueden funcionar como modelos biológicos para entender los procesos de adicción. Ojo, es interesante tener en consideración que un paciente
puede tener tolerancia y dependencia a los neurofármacos que acabamos de estudiar sin que lo tengamos que considerar adicto. ¿Por qué? Porque la adicción implica cambios notorios en el comportamiento, la aparición, por supuesto, de intoxicación, la sensación de urgencia de administración o de necesidad inmediata de administración de estos preparados para mitigar o demorar la aparición de efectos negativos por síndrome de eliminación. Y tener en cuenta entonces que no necesariamente estos fármacos van a producir adicción, pero sí van a producir tolerancia y dependencia. Ahora, cuando nosotros analizamos este esquema, en este esquema vemos las vías neuroquímicas y moleculares que están definidas perfectamente para el alcohol en etapas de lo que se conoce como las etapas de atracón o intoxicación, la etapa de abstinencia o, digamos, el efecto negativo y la etapa de la preocupación o anticipación del ciclo adictivo. Entonces, digamos que probablemente todo comienza acá. La preocupación y la anticipación lleva al atracón, a la intoxicación. La intoxicación, cuando los niveles plasmáticos de estos fármacos comienzan a bajar, aparece el síndrome de eliminación y los síntomas. Entonces, tenemos como la hipótesis de que estas tres etapas están mediadas por superestructuras claves de circuitos motivacionales. Fíjense que con verde está representado lo que está sucediendo, el sitio anatómico que se ve más afectado, con azul las zonas que estarían dependiendo fundamentalmente para condicionar el atracón o la intoxicación, y en rojo lo que nos explicaría la afección más de el síndrome de Bien. Entonces, los colores nos ubican en un sitio anatómico, pero también podemos visualizar el movimiento de la flecha, es decir, la íntima relación que se da casi de manera simultánea. Entonces, estas etapas y sus estructuras correspondientes se asocian obviamente con la relevancia de los incentivos o de los hábitos patológicos, con déficit de recompensa o exceso de estrés, o con déficit de la función ejecutiva, respectivamente. Entonces, todos estos elementos que están intrincados, íntimamente correlacionados, nos permiten tener claro lo complejo que implica tratar a un paciente que está metido dentro de estos cortocircuitos tan terribles. Esa es la razón por la cual pretendemos que se cree de alguna forma mucha conciencia a la hora de indicar estos medicamentos. Hace 20 años se indicaban de manera muy libre, no teníamos la claridad de estos acontecimientos, hoy en día los tenemos y por eso tenemos que tener muchísima cautela a la hora de decidir su aplicación. Bueno, una reflexión final y bueno, agradecerles por supuesto el interés y la participación.